Estamos en línea con Rodrigo Bonzo, abogado penalista. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Ivana Viale y Alexis Elner te saludan. ¿Crees? Hola, buen día, Ivana. Saludos para vos y para toda la audiencia. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿crees que está bien que baje la edad de imputabilidad a 14, 13, 12? Bueno, esta es una discusión que no es nueva. Es una discusión que ya se viene dando hace años. Sí. Incluso se habló en la época del 2009-2010. Se volvió a hablar en la época de Macri de bajarla a 15. Sí. Y bueno, y ahora el gobierno nuevamente retoma esta discusión que no la plantea solo el gobierno, o sea, incluso líneas de izquierda, incluso Zaffaroni hace años ha hablado de que este régimen penal hay que modificar, penal juvenil, ¿no? Hay que modificarlo. Lo importante es que se dé una discusión, un debate serio en el Congreso, porque muchos discuten la edad, sí que es verdad. En otros países como en Uruguay es más baja, en Brasil, en México, hoy creo que solamente Cuba que tiene la misma edad que la Argentina, de 16 años. Sí. Pero este tema de la edad no implica que el menor va a estar a los 14 o 13 años encerrado en una cárcel con gente grande, lo que sea, en cuatro paredes. Ya, porque uno directamente lo relaciona a eso, 12 años, y entonces como que va exactamente como explicás vos, que termina en una cárcel con los barrotes, digamos. Claro, eso es lo que se confunde mucha gente, digamos. O sea, que se baje la edad de imputabilidad no implica eso. Además, está prohibido por convenios internacionales que ha suscrito la Argentina, por lo cual eso es inaplicable. O sea, que un menor hoy incluso un menor de 16 tampoco podría estar en la cárcel. Ajá. Por eso esta ley, que es muy vieja, que es de la época de la dictadura, como tantas leyes que han quedado vigentes al día de hoy, hay que modificarla. O sea, se tiene que dar un debate serio, de lo cual, obviamente, ¿qué es lo que va a llevar a cabo la ley si baja la edad, no? ¿Qué es lo que cambiaría? Claro, es que ese menor que cometa un delito, en caso, por ejemplo, de 15 o 14 años, como ha pasado con el menor que ha matado al playero Rosario, que hoy es inimputable, o sea, hoy ese menor no puede estar sometido a un proceso penal. Hay incluso un vacío legal ahí, porque queda una discrecionalidad muy grande para los jueces, porque incluso, bueno, podés ir a un menor asesino, mandarlo a la calle, pero a la vez la ley no te está dando margen para otra cosa. Claro. Entonces es muy difícil, por lo cual la ley hay que modificarla. En eso coincidimos todos, creo que hay un amplio consenso. El tema es cómo se va a llevar a cabo eso, y los menores de 14, 15, 16 años, ¿qué institutos no se van a armar? Porque es un tema a largo plazo esto. Yo te quería preguntar, ¿cómo sería, a ver, un ambiente donde está un nene, un chico, por decir nene, porque son nenes todavía, de 16 años acá en la Argentina? ¿Cómo es? No, bueno, hoy no funciona, la verdad es que es un desastre. Lo que son los institutos hoy en día, sabemos que los menores terminan saliendo peor de lo que ingresan. O sea, por eso hoy está mal el sistema, y no es que con una ley va a cambiar de un día para el otro. Por eso, incluso esto va a depender mucho también de cada provincia, ¿no? Porque por más de que saque la ley el Congreso, quienes van a terminar aplicando este tema de dónde ingresan los menores y cómo va a ser el lugar, incluso la reinserción que se le va a dar a ese menor, porque los especialistas muestran que ese menor que roba una rueda, por decirlo una cosa, a los 15 años, si uno no lo trata en ese momento, es el momento donde hay que tratarlo para que cambie a futuro, ¿no? O sea, una vez que no se lo trata ahí, ya después, siendo mayor, es muy difícil, ya que una vez que esa persona se convierte en un delincuente, resocializarlo es mucho más difícil que cuando tiene 14, 15 años. Claro. Y por ejemplo, ¿cambia mucho de 14, 13 o 12 años? Porque ahí, bueno, yo no sabía, por ejemplo, que en Uruguay eran de 13 y en Brasil en 12. ¿En qué cambia, digamos? O sea, ¿qué conceptos se toman para bajar a 14, 13 o 12? Bueno, por eso... ¿O depende del lugar? O sea, en Brasil quizás los de 12 son más violentos, no sé, por decir algo, digo.
Y bueno, ahí es un debate que tienen que dar los especialistas en el tema de qué edad donde un menor ya puede comprender incluso el delito y lo que está, la gravedad de lo que está haciendo, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, o sea, hoy en día no es no hay miles de casos de menores de delitos graves, como este caso de Rosario. La verdad es que son bastante pocos hoy en día los delitos graves, que son los que implican que el menor se le restrinja la libertad, ¿no? Claro. En la mayoría de los casos el menor son robos menores, como decíamos antes, que se lo terminan llevando los padres. Claro, no, lo que se ve mucho, que se escucha mucho, que los mayores utilizan a los menores a delinquir, porque pasa esto de que, bueno, son menores, utilicémoslo, para así no nos pasa nada a los adultos. Eso pasa muy seguido, ¿no? Y eso es así, hoy en día es así, pero bueno, como te comentaba, o sea, en la mayoría de los casos no son delitos tan graves, por eso se lo terminan llevando los padres, y ahí es donde también tiene que intervenir el Estado, ¿no? Porque hoy en día no existe un seguimiento de cada chico, a ese menor, de este chico que ni siquiera es que mató a una persona, es un chico que robó una cosa en un kiosco. Hoy tendría que tener un seguimiento del Estado para intentar recuperarlo, ¿no? Este chico, y ver en qué condiciones está en la casa, a ver si está yendo a la educación pública, lo que sea. Para ver si hubo un cambio. Sí, para ver si hubo un cambio y ver ese menor cómo sigue el comportamiento a futuro. Hoy eso no existe, y bueno, dentro de la ley yo creo que es un buen momento para incorporar todo este tipo de situaciones que no queden librados a la discrecionalidad de un funcionario, de un juez o de lo que sea, sino que se quede como corresponde legislado, ¿no? Claro, ¿y vos creés que se va a tratar, digamos, este proyecto o cómo lo ves? O sea, ¿hay intención de tratarlo? Hasta ahora no hemos tenido mucho detalle del proyecto en sí. Se ha hablado de que han agarrado más de 30 proyectos y que han llegado como a una unificación entre esos 30 proyectos que han dado vueltas, pero no está el detalle en sí de cómo ha quedado el proyecto final. Yo creo que va a ser un poco difícil en sí de que se apruebe tal como lo manda el gobierno, seguro, eso es muy difícil. Pero hoy, al estar en minoría, es muy importante, más que lo estamos viendo hoy con el tema de la ley bases en el Senado, cómo se le está complicando al gobierno la aprobación. Son temas muy difíciles. Pero está bueno que se debata, ojalá que lo debatan por lo menos. No, es bueno, la verdad que eso es saludable, o sea, eso yo lo celebro, que se dé el debate, como de muchas otras cosas, porque hoy en día en la Argentina se tiene que dar debate serio, o sea, hay que salir un poco de la chicana. Sí, obvio. Sí, la política, porque esto sobrepasa. Si bien es decisión política, sobrepasa la política, esto le pasa a la sociedad, digamos. Claro, pero hay muchos temas, como el tema laboral, como el tema tributario, como este tema del régimen penal juvenil, que el 100% de la política está de acuerdo que hay que modificarlo. Sí, obvio. Pero después está el problema que no se ponen de acuerdo por todos estos problemas de la política, de que se tiran de un lado, se tiran del otro, y los que terminamos perjudicados somos todos los argentinos. Totalmente. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho la aclaración y te deseamos que tengas buen domingo. Un saludo, Rodrigo. Gracias por salir con nosotros. Pasaba Rodrigo Gonzo, abogado penalista, contando un poco estos proyectos que están dando vuelta sobre bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14, 13 o 12 años. Claro. A ver, yo creo que va a ser un debate muy largo, porque hay gente que coincide que un nene de 12 años es muy chiquito. Para mí son nenes. Pero él aclaró que no sería que la cárcel esa con los barrotes. Claro, como un adulto. Por eso quería preguntarle ¿cómo sería? No llegué a... Él lo que explicó es como un instituto, digamos, pero acorde, no como los de ahora que no funcionan. Pero un instituto, digamos, no tiene por ahí rejas, o tiene rejas como una cárcel. No, deben tener rejas, pero no la famosa cárcel con los adultos que vos ves, generalmente todos amontonados. Sí. Habría que ver bien cómo es el proyecto que van a plantear. Sí.